Hola Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia de 1 a 3 en este viernes mundialista. Realmente nos quedan ya pocos partidos del torneo, se acerca ya la última fase de este torneo y por eso me parece oportuno analizar cómo se van perfilando los favoritos para la final, pero sobre todo cómo llegan. Con mucho fútbol, con poco fútbol, o llegan acompañados de una sombra de sospecha, como lo es el caso de la selección de Argentina, que recae sobre ellos la sospecha de ayudas arbitrales que les favorecen bastante para eliminar a sus rivales. Es una sospecha que vienen arrastrando desde el Mundial pasado de Qatar 2022 y que se ha hecho presente una vez más en esta edición del torneo. Antes de ir a ello, Julio, déjame hacer una autocrítica. En este mismo espacio, cuando me invitaste después del sorteo del Mundial, me hiciste la misma pregunta. ¿Quiénes son los favoritos? Yo en ese momento dije los que me parecían que llegaban más fuertes. Dije Francia, Portugal, España, Argentina. Pero añadí, dije, ojo con algunos de los equipos africanos, ojo con algunas selecciones africanas y concretamente mencioné el caso de Marruecos y de Egipto. Y dije, alguno de ellos se meterá por lo menos a semifinales. No fue así y tengo que reconocerlo. Me parece que quien analiza tiene la obligación de explicar por qué piensa lo que piensa, de explicar sus argumentos y cuando la realidad le contradice, lo que toca es aceptarlo, no cambiar de argumento, no defender el orgullo, sino aceptar que la realidad te contradice. Como decía Karl Popper, la fuerza de unos argumentos recae en su capacidad de ser refutables. Y si son refutables, toca reconocerlos. Bien, dicho esto, que en la parte de mi predicción de los equipos de Marruecos y de Egipto fallé, no llegó ninguno de los dos a las semifinales, vayamos con quienes sí están aquí. Vamos con el primer favorito, Francia. Me parece que no es un candidato, Francia es el candidato al título, es quien ha desplegado el fútbol más espectacular, tanto en defensa como en ataque. Son quienes llegan con más experiencia, tienen mucha calidad individual, llegan muy cohesionados como equipo. Las concentraciones francesas son famosas por los motines que se pueden organizar hacia adentro cuando no están cómodos con el entrenador, cuando no están cómodos con la federación, cuando hay algo que no les parece en términos de publicidad o de agenda de la selección francesa. Es muy común que los jugadores se organicen y se manifiesten dentro y fuera del campo. En este caso llegan muy fuertes, llegan unidos y me parece que eso los hace el gran candidato a vencer. Ellos ya están en semifinales. La pregunta cae por sí sola: ¿quién será capaz de vencer a Francia? Y ahí me parece que nos tenemos que detener en varios candidatos. Tenemos la primera opción, el partido España contra Bélgica. En el papel, España es favorito. Bélgica, la verdad, es que no ha tenido un buen mundial. En su último partido golearon a Estados Unidos. Afortunadamente, me parece que le hicieron un poco de justicia deportiva a las intenciones de Donald Trump de meter la mano, de que le quitaran la roja a un jugador y que pudiera jugar. Creo que la goleada de Bélgica contribuyó a apagar ese fuego con justicia deportiva. Sin embargo, el equipo español llega muy fuerte, no ha recibido un gol en todo el torneo. Es verdad que su principal estrella, Lamine Yamal, no ha lucido hasta el día de hoy, pero han mostrado un equipo muy sólido. Si me preguntas, no sé quién vaya a ganar, pero yo prefiero que gane Bélgica por el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente. Me parece uno de los personajes más criticables de todo el fútbol español.
Él fue elegido como entrenador por Luis Rubiales, quien fue señalado por forzar un beso con Jennifer Hermoso, jugadora de la selección femenil de España. Y cuando Luis Rubiales dio una conferencia de prensa para explicar por qué había hecho lo que había hecho, uno de los primeros en aplaudirle públicamente fue precisamente Luis de la Fuente, que es el actual seleccionador de España. Después Luis Rubiales fue acusado formalmente y recibió una sentencia contraria, es decir, tuvo que reparar el daño de diversas formas que lo estableció la ley española. Y Luis de la Fuente simplemente se lavó las manos diciendo que él había llegado allí, pues que no sabía exactamente a qué iban y que como los demás aplaudieron, él también aplaudió. Básicamente se lavó las manos y no ha enfrentado ese grave error que cometió al aplaudir a el quien entonces era su jefe. Me parece que solo por eso a mí me gustaría que Bélgica ganara. Si lo dejamos estrictamente en términos de fútbol, el favorito es España. La otra llave que queda viva todavía es la de Noruega contra Inglaterra. Inglaterra llega después de haber superado a la selección mexicana en el Estadio Azteca y Noruega llega con la mejor generación de su historia. Llegan muy motivados, apoyados por toda su afición, de distintas formas se han hecho presente la afición noruega y con la mejor generación. Haaland, Sorloth, Odegaard, el portero, Orgen, que está teniendo un gran torneo. Futbolísticamente llegan mejor que Inglaterra. Inglaterra no ha podido mostrar un partido completo con dominio o con amplia mejoría. No lo han hecho hasta el día de hoy, pero ojo, cuidado con el arbitraje, porque si hay que sopesar quién tiene más afición, Inglaterra o Noruega, pues allí los noruegos salen perdiendo en términos de rating, en términos de publicidad, en términos de entradas a los estadios. Ahí los noruegos quedan en desventaja. La última llave es Argentina-Suiza. ¿Qué te digo, Julio? ¿Qué va a pasar en ese partido? Imposible, después de lo que vimos en el partido de Argentina contra Egipto, es muy difícil de decir qué es lo que pueda suceder. ¿Cómo llegan ambos equipos a este partido? Argentina, empujado por la sombra de la sospecha, y Suiza con un mundial bastante discreto, sin figuras, pero que ya está en una instancia importante, una instancia definitiva, como lo son los cuartos de final, mostrando un fútbol colectivo interesante, a lo mejor no muy vistoso, pero a mí me parece interesante. Va a poder contra Argentina en el 1-1. Obviamente la selección de Argentina está plagada de estrellas, los jugadores ganarían por mucho. Colectivamente Suiza se ha visto mejor, hay que decirlo. ¿Y a quién va a favorecer el arbitraje esta vez? Pues me parece que eso es justamente lo que tenemos que reflexionar con un poco más de calma. Mira, Julio, quiero decirlo tal como se oye. No sé, yo no puedo garantizar que la FIFA está ayudando a Argentina. Y precisamente por eso quiero tratar de plantear la pregunta lo mejor posible. Porque cuando hablamos de corrupción solemos imaginar una escena casi cinematográfica. Un árbitro saliendo del estadio con un maletín lleno de dinero en efectivo, una llamada telefónica, una orden explícita, aunque ya tuvimos amagos con la llamada de Donald Trump. Si no existe ese video, entonces concluimos que no existe la corrupción. Pero ese me parece que es una mala caricatura que nos impide comprender cómo funciona el poder dentro de la FIFA y dentro de muchas instituciones similares. La corrupción moderna, la contemporánea, rara vez opera de esa manera. Es mucho más sofisticada. Funciona creando relaciones de dependencia, de lealtad y de expectativa. No hace falta decirle a alguien qué decisión debe tomar. Si esa persona ya entiende
los códigos, ya entiende cuáles decisiones son permitidas y cuáles pueden costarle oportunidades futuras. Es decir, la corrupción en este caso funciona más como eso que conocemos como la cultura del vasallaje. El vasallo en la Edad Media no recibía instrucciones todos los días. Ya había interiorizado qué esperaba el señor de él. Su comportamiento estaba condicionado por una relación de dependencia. Bueno, ahora podemos cambiar el castillo del feudo por una gran organización internacional, llámela FIFA o llámela cualquiera que le guste. Podemos cambiar las tierras por contratos, patrocinios, designaciones o posiciones de poder y comprenderán que la lógica no ha desaparecido, simplemente se ha sofisticado. Por eso es ridícula la explicación de Infantino, cuando después de que se conoce que Trump le llamó para retirar la tarjeta roja, Infantino dice, no, pero eso no me toca a mí, eso le toca a las comisiones independientes de no sé qué. ¿Quién se cree que esas comisiones funcionan de manera independiente? Nadie, porque están puestos allí precisamente por el mismo Infantino. Por eso me parece insuficiente el argumento de quienes responden, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba de que ayuden a Argentina? La ausencia de una prueba espectacular automáticamente no demuestra que un sistema está completamente limpio, pero tampoco demuestra lo contrario, hay que decirlo. Una sociedad seria no se mueve por prejuicios ni por conspiraciones, pero tenemos que analizar claramente los incentivos, las estructuras y las relaciones de poder. Y aquí es donde aparece la FIFA. Estamos hablando de una organización que administra miles de millones de dólares, derechos de televisión, contratos comerciales, patrocinadores globales y audiencias planetarias. En cualquier institución que concentra semejante poder económico, la pregunta por los incentivos no solo es legítima, es necesaria, es indispensable. Entonces, no estoy diciendo que exista una orden para favorecer a Argentina. Lo que sí estoy diciendo es que cuando los intereses económicos son tan grandes, debemos preguntarnos si el diseño institucional garantiza que ningún árbitro, ningún dirigente, ningún funcionario tenga motivos para sentirse condicionado, aunque nadie le haya dado una instrucción directa. Y allí es donde la FIFA deja muchísimo que desear por todos sus antecedentes de corrupción. Porque el poder no siempre necesita hablar. Muchas veces basta con que todos sepan dónde está el poder, quién es el favorito del poder, cuáles son los intereses del poder. Por eso, el verdadero debate no debería reducirse a una jugada polémica. ¿Era falta o no era falta en el partido de Argentina contra Egipto? Me parece que no lo podemos reducir a eso, o a un penal, o a un fuera de lugar. El debate consiste en preguntarnos si las instituciones deportivas han construido mecanismos suficientemente transparentes para que el aficionado confíe. Y este no es el caso de la FIFA, lo tenemos que decir rotundamente. Si Argentina elimina a Suiza jugando mejor, habrá que reconocérselo. Así de simple. Pero esa posibilidad no cancela otra discusión igualmente necesaria, la de exigir a las instituciones cada vez más independencia, más transparencia y que sean más resistentes a los embates económicos. Porque la confianza no se puede construir pidiendo fe y menos en un personaje tan sombrío como Infantino. Y esa es una lección que va muchísimo más allá del fútbol. Es una necesidad imperante para analizar el poder, la democracia y la fragilidad de todas las instituciones que están configurando nuestro escenario cultural actual.